Buenos días, bienvenido a este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Esto es Libertad de Opinión y le agradeceré que se quede esta mañana en este espacio porque vamos a platicar sobre la problemática que se está viviendo de la falta de agua. Hay causas que esta mañana la vamos a analizar. Soy Lupillo González y esta mañana tengo dos invitados precisamente que nos van a platicar y nos van a compartir su punto de vista sobre, insisto, este problema que se agudiza con la falta del agua. Para eso, bueno, está aquí a mi izquierda un profesor joven de la Escuela del Hábitat. Él es Jonathan Abraham Quintero, que le agradezco mucho que esté esta mañana. Él tiene obviamente estudios de posgrado, es, insisto, maestro de la Facultad de la Escuela del Hábitat y le conoce y le entiende al tema. Muchas gracias, mi estimado Jonathan, por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá está otro profesor emérito de la Facultad de Ingeniería, de Geología y todo lo que los temas ecológicos, hidrológicos y demás. El queridísimo amigo, el profesor Ramón Ortiz, que siempre que lo invito viene con una enorme disponibilidad. Muchas gracias, mi querido profesor. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por estar aquí en el programa con ustedes. Pues un terrible problema que estamos viviendo en San Luis Potosí con la falta del agua. Hay diferentes factores que pueden estar afectando que no tengamos agua, pero uno de ellos sí es completamente atribuible a las autoridades. Inclusive hay fuertes señalamientos de negligencia, de irresponsabilidad y de corrupción. Vean cómo la corrupción nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, pues ¿qué les parece si antes de entrar de lleno con su participación, vamos a escuchar lo que nos manda el buen amigo, también periodista y analista Juan Manuel Chaires, sobre dónde está el problema del ducto del Realito? ¿Por qué ya se hizo una costumbre de que cada rato esté fallando el Realito? ¿Por qué falla? ¿Cuál es el problema del Realito? Y por eso no hay agua en San Luis Potosí. Vamos a escuchar la participación de Juan Manuel Chaires. Acus conocía desde el principio que había deficiencia en cuanto a los materiales utilizados para la construcción del acueducto Realito y cumplir la etapa de 1000 litros por segundo en el caudal del mismo. Para que usted lo visualice, es decir, un tinaco de casa cada segundo. Eso es lo que tendría que bombearse. Pero si nosotros nos remontamos al inicio del bombeo en 2015, lo que se bombeó durante los siguientes meses fue únicamente 1/3 de tinaco cada segundo, muy por debajo de la meta estipulada. Esto como pretexto de la falta de infraestructura en cuanto a las tuberías de la propia ciudad de San Luis Potosí y N cantidad de pretextos que beneficiaban en cuanto a las penalizaciones a la propia empresa. Sin embargo, a partir de 2017, cuando se requirió aumentar el caudal y este fue elevado en primera instancia a 600 litros por segundo, es decir, 2/3 de tinaco de casa cada segundo, las fallas pronto comenzaron a aparecer. Nunca fue posible bombear el tinaco por segundo a la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, pues ahí está la opinión de Juan Manuel Chaires sobre cómo, conforme fue creciendo la demanda de agua, se empiezan a reventar ya constantemente estos ductos, ya no se está abasteciendo la cantidad necesaria. Y también, bueno, el licenciado Luis Fernando Leal nos platicaba, nos mandaba su opinión también, donde él asegura que hay fuertes vicios de corrupción en esto y que una de las empresas que estuvo participando con Carson, la construcción de esto, anticipaba desde hace muchos años de tiempos de Fernando Toranzo, que fue cuando esto se construyó, que se anticipaba esta problemática el día de hoy. ¿Cuál es su opinión, mi estimado ingeniero? Bien, mira, San Luis Potosí estamos padeciendo un problema muy serio por la falta de agua allá. Nos está llevando a lo que denominamos el estrés hídrico. Para allá vamos de volada. Si nos analizamos, el proyecto del Realito, en teoría, iba a venir a resolver
una parte del suministro de agua que era muy importante y se iba a sacar de operación una serie de pozos que estaban ya, algunos ya muy viejos, pero seguían funcionando bien y que estaban logrando un abatimiento del acuífero muy importante. O sea, en San Luis hemos padecido el problema del agua desde que se fundó la ciudad, pero ahora es mucho más crítico. Sí, se va agudizando con el paso de los años. Con el paso de los años y con la población creciente. Entonces, en este proyecto del Realito, que originalmente no iba a ser para San Luis Potosí. El Realito originalmente no era para San Luis. No era para San Luis, iba a ser para Guanajuato y para Querétaro. En ese entonces yo estaba como director de la Comisión Estatal del Agua, en una reunión nacional de comisiones de agua, presentaban el proyecto y no iba a estar en el Realito propiamente, iba a estar en Tierra Nueva. Entonces yo me comuniqué con el señor gobernador, el licenciado Silva Nieto, le hice ver lo que estaba sucediendo, él ya intervino directamente y tras una serie de gestiones y de estudios técnicos logramos que entonces se excluyera Querétaro, que no aportaba ni una gota en las cuencas hidrológicas para lo que iba a ser el embalse, y quedara entre San Luis y Guanajuato. Pasaron los años, esa obra no se hace en el periodo del licenciado Silva Nieto, se hace hasta el periodo del contador Marcelo, y ya empiezan ahí una serie de anomalías serias. A tal grado que el Estado de Guanajuato no aceptó que se le mandara agua por ese conducto. Entonces somos los únicos receptores. Por lo tanto, deberíamos de tener más. Deberíamos de tener más agua. Pero hasta la construcción del embalse no hay mayor problema técnico. El embalse está bien construido, la cortina reúne las características, la capacidad de embalse es lo suficiente. El problema se origina entonces con el diseño, construcción y puesta en operación de la línea de conducción de agua. Es la que se revienta constantemente. ¿Que llega más agua de la que puede conducir? Sí, es una de las. Ese es uno solo de los factores. Hay más. Lleva 44 fallas con la del domingo pasado. No. Son 44 fallas ya las que llevan. Y es un mal diseño, un mal cálculo hidráulico, pésimo cálculo hidráulico. Una falla absoluta en los materiales con los que están construidos el acueducto, falta de tanques de regulación de flujo que debe de hacer, falta de tubería para que ingrese aire a la tubería principal, o sea, falta de respiradores, o para que expulse el aire que trae, faltan esos respiradores, alternancia en los materiales de construcción, no hay una uniformidad. Y consecuentemente todo esto origina las fallas que hacen que reviente constantemente el ducto. Pero a ver, por ejemplo, Jonathan, ¿cómo te puedes explicar esto que dice el profesor? O sea, esas fallas tan elementales, ¿cómo se pueden dar? Bueno, en este sentido, durante la investigación, la última investigación que llevé a cabo, me di cuenta que hay muchos dentro de este proceso de planeación y construcción. Puede haber muchos eslabones en los cuales puede generarse corrupción a partir de la depreciación de materiales, por ejemplo, ¿no? Para no sé, desde el hecho de los materiales, el quitar elementos, como bien dice el ingeniero, quitar elementos los cuales bajan los costos de obras, ¿no? Pero pues, los costos en el proyecto pues, siguen siendo los mismos o hasta más elevados muchas veces, ¿no? Entonces, esto es muy recurrente, ¿no? Siempre son mecanismos de corrupción en obra, ¿no? Entonces, desde esos procesos, ¿no? Es muy fácil vislumbrar este tipo de mecanismos siempre y cuando se tengan a la mano estos documentos. ¿Y tú ves alguna solución ante este problemón? No, bueno, es que es más complejo que eso, porque es un problema, como bien dices, es un problemón, porque es muy complejo, no solamente es lo del Realito, sino también involucra crecimiento de población, involucra crecimiento de la mancha urbana de manera descontrolada y excesiva, y bueno, también el abuso del uso de suelo urbano industrial, ¿no? Entonces eso también afecta demasiado y tiene mucho que ver, si ustedes más adelante ahondamos más en el tema, porque sí son puntos que vale la pena tocar a fondo. Y que la gente conozca el entorno general del por qué tenemos un grave problema del agua y que si aún así, dice el profesor, ya estamos con focos rojos, ¿qué tanto como ciudadanos, como ciudadanía,
¿qué tanto estamos también poniendo de nuestra parte? Porque no se nos olvide que de la poca gente que tiene agua y que le llega bien, el 50%, 5 de cada 10 usuarios no están pagando el agua. También hay una fuga de recursos terrible, y algo que también es ya ancestral y no se fueron, no sé cuál sea la palabra correcta, profesor, de que toda esta red hidráulica envejeció y nunca fue cambiada por otra. Sí, no ha sido renovada. Renovada, esa es la palabra correcta. Entonces, de lo que sale, realmente llega que el 50%. Se pierde el 50% en la red de distribución. El 50% del agua que se está Y tirando. no solamente viene lo del realito. Ah, no. O sea, No, que no. es de lo que se produce. Tenemos 130 pozos en la mancha urbana que abastecen nada más al sistema. Sí, pero la mitad de eso se tira. La mitad de por eso la se tira. falla en tantas fugas. Así es. Eso Y es lo que terrible. viene de la presa de San José, que solamente aporta ya el 9% del volumen requerido de agua, también hay fallas tremendas. Tremendas. Ahorita vemos que están pavimentando calles, pero yo no vi que abrieran para renovar las líneas de Los del conducción drenaje, y el exacto. drenaje. Son dos. ¿Qué gano yo con encarpetar las calles? Sí, por abajo es un queso gruyère. Perfecto. Exacto. Muy bien, pues estamos platicando sobre la problemática que vivimos del agua. Regresamos de volada, denos su punto de vista, comparta sus problemas y, bueno, pues si usted le falta agua en su colonia, por favor, denos sus datos muy concretos, porque la gente de Interapas estará tomando precisamente nota de esto para solucionar y mandarle, no solucionar de fondo, pero al menos mandarle inmediatamente pipas con agua. Regresamos de volada en Libertad de Opinión. Estamos viviendo un problema delicado sobre el agua. Estamos hablando de que 5 de cada 10 usuarios del agua no la pagan. Estamos platicando con expertos en la materia que nos comentan cómo la mitad del agua que sale realmente se pierde, la mitad en estos tubería, en esta distribución, porque está llena de fugas. Ese es otro tremendo problema. Y luego, por si algo nos faltara, ya llevamos más de 40 fallas en el realito, que nos lo platicaron como la panacea, y el día de hoy aquí con los expertos, con el profesor Jonathan, con el ingeniero Ramón Ortiz, estamos platicando cómo pues ha sido realmente catastrófico lo que ha sucedido ya con el realito. Y bueno, hay que entender que la Comisión Estatal del Agua de Gobierno del Estado es quien de alguna manera tiene la responsabilidad del ducto del realito. El Interapas le compra el agua al realito y nos han platicado una serie de cuestiones de que ya es muy difícil que se haga algo en contra de la empresa, porque como siempre sucede en nuestro querido México, hay un contrato leonino, le han metido unas multas realmente que yo creo que a la empresa le dan risa, y el problema es que esto no se le ve una solución inmediata. Como bien comentabas tú, Jonathan, hay un problemón. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como bien lo comentaba hace rato, uno de los principales factores y el que generalmente se utiliza en un discurso oficialista es que el problema de la escasez de agua es el crecimiento de la población. Y si bien es cierto, es un factor, es un pequeño factor de todo un sistema complejo, por la natural demanda del recurso a partir de este crecimiento. A mayor población, pues Claro. es lógico, mayor demanda. Sin embargo, lo que no se nos dice y lo que no se sabe es que, por ejemplo, la industria, según los datos de Conagua, nos dice que la industria, lo que abarca la agricultura, la ganadería, las acereras, que son la minería, que son las que más agua ocupan más del 80-85% del agua de un asentamiento urbano. Y por ejemplo acá todo lo de la termoeléctrica y todo eso de luz también. Sí, todo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, la población solamente tiene el gasto de aproximadamente el 10% del agua de los asentamientos, ¿no? El 10%. Exacto. Entonces, alrededor del 10%.
Entonces, ¿por qué delegar como siempre a la población la responsabilidad, ¿no? Cuando realmente detrás hay cosas mucho más importantes y más profundas y que están detrás, ¿no? Entonces, desde la materia de los espacios urbanos les puedo decir que una ciudad que le apuesta mayormente a la actividad industrial es una ciudad obsoleta. Tenemos casos como el de Pittsburgh, Detroit, Bilbao, Nordlicht en Rusia, que son ciudades que apostaron mayormente a la industria y que hoy tienen un rezago ambiental tremendo, una degradación ambiental tremenda y por lo tanto también una degradación y un impacto social tremendo en la salud sobre todo y económicamente también. Entonces, bajo este discurso de los desarrollos económicos apostándole a la industria, es que son realmente a corto y a mediano plazo, porque a largo plazo no son muy prometedores. Las industrias pueden irse a otro lugar y punto, ¿no? Ya dejé. Sí, el problema lo dejas ahí. Exactamente, por ese lado. Por otro, la misma industria incide en un modelo de desarrollo urbano totalmente a lo que yo denomino en la investigación capitalista. ¿Por qué? Porque este modelo de desarrollo el único beneficiado es el acumulador de capital, el empresario, el desarrollador urbano, que como bien sabemos aquí en San Luis son los que generan la ciudad, ¿no? Ellos deciden cómo, hacia dónde y cuándo crece la ciudad, ¿no? En torno a intereses de acumulación de capital propias, ¿no? No a una planeación integral, ¿no? Un bien común. Exactamente. Entonces, ¿y por qué la industria tiene que ver? Porque si nosotros nos fijamos hacia dónde ha crecido la mancha urbana en los últimos 15 o 20 años, nos vamos a dar cuenta que la influencia del asentamiento industrial se genera precisamente, que este asentamiento genera precisamente los crecimientos en todas las faldas de la Sierra San Miguelito, y ya ni tan faldas porque ya están arriba del cerro también, y en pozos, ¿no? Tantos desarrollos. Y esto genera muchos problemas, como lo que ya podemos ver, ¿no? Los embotellamientos viales en la carretera 57 y rumbo a la zona industrial, y sobre todo el crecimiento de las inundaciones. Las inundaciones del valle que ya se daban ahora son mayores, claro, y las zonas que no se inundaban ahora ya se inundan. ¿Por qué? Porque al momento de taponear la sierra con estos nuevos fraccionamientos, impermeabilizaron la zona de recarga entonces esa agua pues corre por encima, ¿no? Y entonces se llega a estancar acá abajo en las partes bajas del valle. Ahora, eso por un lado, y por otro lado tiene que ver mucho con el agua. ¿Por qué? Porque esa agua que se filtraba generalmente hacia los mantos acuíferos, pues es de donde corrían por debajo hacia el valle, por debajo, por los mantos acuíferos subterráneos, y de donde se surtían a los pozos, se redistribuía y llegaba a las colonias, ¿no? Y ahora hay menos agua, ¿no? Ese es un tema, y el otro es el tandeo desigual, ¿no? Porque ¿tandeo desigual? Sí, la desigualdad hídrica, ¿no? Es un término que no se ha tomado en cuenta y de la cual no se habla en las instituciones, pero que creo que es importante ponerlo en la mesa, porque la desigualdad hídrica es que estos tandeos no se dan en todas las zonas. Se dan en ciertas zonas. Se dan en las zonas más vulnerables, sí, y de mayor riesgo, ¿no? Entonces, y son las que pagan el recibo y son las que no tienen, mientras que otros pueden tener albercas, jacuzzis y demás, pero son las zonas que no la pagan. Y otro tema también grave a esto es la privatización del agua, ¿no? Porque en esa zona precisamente la que nunca carece del agua y a la que nunca se lo tandean está privatizada, ¿no? Bueno, está concesionada, ¿no? Con esta Aguas del Poniente, ¿no? No, y lo que tú dices ese es un tema que tu servidor ha traído y ha puesto el dedo sobre la llaga, y yo he presionado, y pues las autoridades se siguen haciendo tontas. Es increíble cómo no, bueno, el profesor, yo estoy muy agradecido con él, hemos hecho trabajos conjuntos, investigaciones, hemos andado allá arriba de los cerros, haciendo investigaciones para conocer muchas cuestiones donde hemos visto cómo fraccionamientos de lujo no pagan el agua, o no pagan lo justo del agua, como tú dices, cuando se niegan una y otra vez a regularizarse, y vemos cuando hay otros sectores de la ciudad realmente necesitados de agua, y viene la parte que tú dices. Mi querido profesor, sí, entonces, el problema ya lo vivimos, ya medio lo conocemos, pero la pregunta difícil, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, bueno, el desarrollo urbano, como bien lo ha señalado Jonathan, ha traído un mayor consumo de agua. Y ha traído una se habla poco de eso, ¿eh? Se habla muy poco de esto. Por ejemplo, hace un momento tú mencionabas la termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad. Cuando se hizo tanque Tenorio, la intención es que llegaran 1000 litros por segundo hasta la termoeléctrica, los pozos se cerraran y solamente se tuvieran para un momento de emergencia. Pero resulta que siguen utilizando los pozos. ¿Por qué? Porque Tenorio no está mandando el agua
con la calidad que está estipulada en el contrato. Entonces, no están mandando la calidad de agua que es requerida. Consecuentemente, Comisión Federal tiene que operar sus pozos para todo el proceso. Entonces, lo que les llega es una cosa de nada. Otro de los problemas es que esa agua tratada se podría destinar también a la industria. Pero hemos visto el crecimiento enorme que nos está llevando poco a poco, muchos no lo ven, pero nos está llevando al problema que hoy vive Monterrey y la zona metropolitana de Monterrey. También una zona industrial muy fuerte. Una zona muy fuerte. Simplemente ahí con la armadora de Kia tienen un consumo de agua brutal, pero aparte la cervecera, está la central de FEMSA de Coca-Cola y la industria del vidrio, la industria del acero. Y aquí para allá vamos porque no tardan mucho en llegar a ese caos. Las empresas que están llegando a San Luis, muchas son altamente consumidoras de agua. Son empresas que se denominan húmedas, no son empresas secas. Y las que están llegando, pues van a utilizar toda el agua que necesitan y como bien señalaba Jonathan, el día que se les acabe aquí el agua, se van para otro lado. Sí, pero el problema se queda en la ciudadanía. El problema se queda en la ciudadanía. Si tenemos en cuenta que en el año de 1960 se inicia la zona industrial con el gobierno del licenciado y profesor López Dávila, pues esto no pasaba del eje 102. Sí, no, pero ha habido un crecimiento exponencial en las últimas 20 años. Sí, una situación tremenda. Ya tenemos la zona industrial del Potosí, los parques privados Milenio, de Tres Naciones, WTC, Parque Logistic 1, Logistic 2, Logistic 3, Parque Colinas de San Luis, y hay un nuevo parque industrial donde todavía no hay una empresa sentada, pero ya está urbanizado el desarrollo, que va a conectar de la carretera 57 hasta Villa de Zaragoza. Es un parque enorme el que están haciendo, en una zona donde hay muchas necesidades de agua. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades sigan otorgando esos permisos? Y entonces volvemos a lo que se hablaba desde antes, hay un problema de corrupción tremendo. Yo en el despacho hago un estudio de impacto ambiental y le digo a mi cliente, tienes este problema y la manera que hay que resolverlo es esta. Pero yo hago el estudio, no doy el permiso. No, usted nada más le da una asesoría. Yo le hago una asesoría. Claro, las autoridades dan el permiso o no. Las autoridades otorgan el permiso. Y entonces, las autoridades, pero aquí desde Conagua, va con lo del consumo de agua que se tiene. ¿Cuántos pozos con derechos de agua compró Minera San Javier? ¿Cuántos? Una cantidad enorme. No. Ya Minera San Javier se va. Y el problema no. El problema no lo dejo. Ya sacaron hasta la imagen de la ciudad que es el Cerro de San Pedro. Entonces, esos derechos de agua, ¿a dónde van a ir a dar? ¿Quién se los va a comprar a la Minera San Javier? Pues ya se van de San Luis. Se los van a comprar los grandes fraccionadores. Y el problema sigue creciendo. Sí. Y es un problema muy serio. Velo aquí en esta zona. Sí. ¿Cuántos edificios de departamentos están construyendo donde había una casa habitación? Bueno, porque ya la nueva ley de ordenamiento territorial marca eso. Que deben de ir ya sobre una construcción vertical. Ya no tanto fraccionamientos como antes. Vamos a un corte, si me permiten, rapidísimo, y vamos a escuchar o vamos a leer comentarios de la gente y luego concluimos con su visión de esta grave situación que vivimos sobre el problema del agua. Regresamos en Libertad de Opinión. Libertad de Opinión es un espacio para que se escuchen las voces ciudadanas. Hoy estamos platicando sobre la problemática del agua y les voy a compartir las opiniones de gente que ha estado mandando o estuvo mandando sus opiniones vía redes sociales. Verónica Luthor dice: se ha desperdiciado mucho dinero y no se ve que piensen en un proyecto de la captación del agua, la cual cada día se agota más. Los ciudadanos no se preocupan ni se ocupan del tema romano, y mientras otros ven solo por sus campañas políticas y promoción personal en todos los niveles.
Gerardo Martín Villarreal García nos dice: opino que el gobierno del estado y la Comisión Estatal del Agua son los responsables del contrato del realito y deberían de fincarle responsabilidades al prestador de servicios. Esto ya lo hemos comentado. El problema es que como todo proviene de un contrato leonino, no hay muchas formas legales de realmente sancionarlos. Todo lo planean. Alex Valencia dice: es totalmente increíble que no se hayan realizado cargos penales por una obra que es un fraude evidente. Pero como bien se dice, en política hay que seguir la ruta del dinero. Julio David Castillo Rivera dice: ¿cuándo se van a poner las pilas la ciudadanía para ponerle un alto a las autoridades que son las responsables de darnos ya resultados a este gran problema de desabasto de agua en la capital? Dice que se necesita que se garantice agua en todos los hogares potosinos. Catalina Gloria Cervantes nos dice: solo amenazan con actuar jurídicamente contra la empresa responsable de la misma, de El Realito. Ya no es jurídicamente, que deben de tomarse otras medidas. En enero de este año se presentó la fractura número 31 en 7 años, van 40 averías, 12 de ellas en lo que va el año, o así como dijo la canción, de un tiempo a la fecha. Con agua, sea e Interapas deben exigir el cumplimiento al contrato respectivo. Mi querida Tania Angulo dice: esa presa es una burla para los potosinos. Es de no creerse que se presente cada vez más desperfectos. Esto que se arregle ya y que no es estar mandando nada más pipas, que se tiene que solucionar el problema de fondo, porque eso sí, el recibo siempre va a llegar puntual. Daniel Gerardo Cabrera dice: pues desde Marcelo de los Santos Fraga se llevó tanto dinero, y igual Toranzo y Carreras, que fueron buenas comparsas entre ellos, y que ahora exigen uno que y no hay solución, y que siempre lo mismo, el ciudadano es quien termina pagando los platos rotos. Eulalia Gutiérrez Romero dice: se debe formar un frente ciudadano para darle seguimiento a este asunto, porque no es justo que estemos sin agua, pero el recibo sí nos esté llegando puntual y hasta con aumento. ¿Qué les pasa? Descaro total en las ocurrencias de las autoridades. Pues así las cosas, está la gente muy molesta en unos lados, en otros se me hace hasta increíble que haya colonias que no tengan un solo litro de agua y la gente ya se acostumbró a ni siquiera quejarse. Pero es parte de la terrible situación que vivimos en San Luis Potosí. A manera de conclusión, mi estimado Jonathan. Bueno, a manera de conclusión, podría decir que la falta del agua, específicamente en el caso del Valle Metropolitano de San Luis Potosí, se debe a estos mecanismos de corrupción de fondo, pero que inciden no solamente en el ámbito constructivo, sino social y hasta político, ¿no? Y que tienen siempre efectos e impactos sociales y ambientales severos, ¿no? Donde siempre los más afectados suelen ser los grupos vulnerables o la población trabajadora. Como siempre, ¿no? Exacto. Mientras que los grupos más favorecidos o élites sociales, pues no saben lo que es la carencia de agua. De hecho, el caso de Nuevo León, pues ahora sale a focos. En Nuevo León hay muchas colonias que tienen muchos años, igual que aquí, que nunca les ha llegado agua, ¿no? Pero ¿por qué ahora es relevante Nuevo León? ¿Y por qué está siendo relevante Porque aquí? le está pegando al otro grupo. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, creo que la población debe de aprender a no normalizar la situación. Eso es importante, Jonathan. Y a exigir a las autoridades pertinentes un derecho humano, porque el acceso al agua, según la ONU, es un derecho humano, ¿no? Entonces, se me hace increíble que a estas alturas se esté privatizando el derecho humano, ¿no? Como es el agua, ¿no? En otros estados, el caso de Querétaro recientemente, ¿no? Es muy grave esta situación. Porque no le podemos dejar el control a un par de personas, el bienestar de una población completa. Que lo van a ver desde otra óptica muy diferente a lo económica, por supuesto. Claro. ¿No? Perfecto, mi estimado Jonathan, pues te agradezco. No, ya sabes, aquí siempre hay un espacio abierto. Y pues, mi querido profesor Ramón Ortiz, a manera de conclusión. El problema que estamos viviendo ha sido un problema recurrente, pero está agravando cada día más. Y aquí debe de tomarse cartas en el asunto por parte de las autoridades
pero hacerlo no con un fin político, sino con el fin del servicio social general. Este programa de las pipas de Interapa sirve para dos cosas, para nada y para pura fregada. Es un mejoral que le dan a un enfermo de cáncer terminal. Eso es. Ya vimos que ha habido muertos entre un pipero asesinado. Sí, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que esto, aguas. Hay piperos golpeados. Hay un suministro diferenciado, como señala Jonathan. Hay colonias que tienen sus propios pozos y se están abasteciendo. No, y hay otros que están hay favorecidos por el fraccionadores tandeo. que no pagan el agua y que tienen sus pozos. Es correcto. Y tienen, como dijo Jonathan, sus albercas, mientras otro lado no tiene agua. Entonces, este es un problema social que va increciendo. Pero mientras la autoridad no se siente con seriedad a resolver el problema, esto va a ir creciendo. Ahorita que siguen las valles del Realito, ¿por qué no han puesto en funcionamiento los 22 pozos que sacaron de operación? ¿Por qué no por favorecer a la empresa? Es por favorecer a la empresa nada más. Y que se robaron las bombas, que se robaron los transformadores, eso se puede suplir. Dicen que cada paro que tiene el Realito tienen que pagar una multa de 4 millones de pesos. En 44 paros que ha habido, ¿dónde está todo ese dinero? Todo ese dinero. Exacto. ¿Dónde está? Está interesante, hay que preguntarlo, hay que cuestionar dónde quedó esos 44 millones de pesos. Muy interesante. Más, mucho más millones. Son 4 millones por cada falla. Por cada y falla. Son 44 fallas hasta el domingo pasado. Con eso ya hubieran, pero puesto fácil los 22 pozos otra vez en funcionamiento. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué hay intereses superiores económicos? ¿Por qué no ponen en SEA a una persona que tenga conocimiento? Es que ahí también juega lo político. En lo que va de esta administración ha habido 2 directores de SEA. Y creo que ya dicen que viene el tercero. Pues más vale, si es una persona que realmente le sabe el tema. Y hay muchas cosas que deben de llamarnos la atención. No están operando todas las plantas tratadoras que se hicieron por parte del gobierno del Estado. Y es que hay una relación, el agua de suministro y el agua de desecho, que es agua que debe ser destinada a un segundo uso, y no nada más la agricultura. Todas, incluida la del Parque Tangamanga, que ahora es lo bemol del Parque Tangamanga, no está operando ninguna de las 2 plantas al 100% ni con eficiencia. Ni la del planta Tangamanga 2, pues esa de hace muchos años también la puede operar. Pero no son las únicas. Tenorio, El Morro, la planta de San José del Barro, que son administradas por el Estado y que se las tienen concesionadas a un particular. Y que los particulares, unos son extranjeros, en el caso de Tenorio, y los otros son constructores locales muy poderosos. Entonces, es una cosa con la otra. Y ahora que traen la locura, porque no hay manera de calificar de otra manera, de la himno nacional, tumbar el árbol, van a afectar también las condiciones microclimáticas, porque van a talar 920 y tantos árboles, yo los conté el otro día. O sea, en lugar de ver soluciones, como que le están echando más leña al fuego. Exactamente. Entonces, vamos para atrás. Le agradezco enormemente a nuestros invitados y obviamente pues también a usted la preferencia de ser parte de Libertad de Opinión todos los miércoles. Muchas gracias, mi estimado Jonathan, te agradezco. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana, donde hablamos las cosas como son, sin censura, en Libertad de Opinión.